Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos el ojo. Hoy estudiaremos las órbitas, los huesos del ojo. Hoy estudiaremos las órbitas, sí, que son esos huecos o cavidades óseas que Dios creó para colocar nuestros maravillosos órganos de la visión, sí, nuestros ojos. Son esas famosas huecos o cavidades características de una calavera típica. Estudiaremos los huesos que conforman la órbita, así como también características y detalles anatómicos sobre la órbita y también surcos, agujeros o conductos que se encuentran dentro de la órbita. Cabe destacar que el cráneo o el esqueleto de la cabeza está repleto de estos agujeros o conductos que sirven como orificios de transporte, ya sea para nervios, arterias o venas, para transportarlos de un lugar a otro dentro del cráneo, pero nos enfocaremos específicamente en los agujeros de las órbitas. Antes de conocer qué huesos forman la órbita, es importante conocer la distribución general del cráneo, o también conocido como el esqueleto de la cabeza. Su distribución general se divide en dos. Primero, el neurocráneo. El neurocráneo puede dividirse en dos partes. La parte más superior se le conoce como calvaria, o también llamada bóveda craneal, y forma un fuerte armazón óseo y duro que nos protege contra diversos golpes que podamos recibir. La parte más inferior se le denomina la base del cráneo. Estos juntos forman el neurocráneo. Sin embargo, estos huesos, tan solo unos pocos huesos del neurocráneo participan en la formación de la órbita. Por otro lado, a la segunda parte se le denomina viscerocráneo. El viscerocráneo es este. Al viscerocráneo se le denomina al conjunto de los huesos de la cara, o también se le conoce como el esqueleto facial. El viscerocráneo es la parte del cráneo que contribuye principalmente a la formación de la órbita, ya que la mayoría de los huesos de la cara contribuyen a la formación de estas cavidades óseas, las órbitas. Ahora, ¿cuáles son los huesos de la órbita? Los huesos de la órbita son 7 huesos. Son los siguientes: el hueso frontal, el esfenoides y el etmoides, que pertenecen al neurocráneo, y al viscerocráneo pertenecen estos 4: maxilar, cigomático, lagrimal y palatino. Las órbitas, al ser unas cavidades óseas, también actúan como compartimentos que tienen regiones o partes. Para el mejor estudio de la distribución de los huesos que forman la órbita, es mejor estudiarlos según la región que se encuentren en la órbita. La pared o parte más superior de la órbita se le denomina el techo de la órbita, en ambas órbitas. La pared o parte más inferior de la órbita se le denomina el suelo de la órbita. A esta pared se le denomina la pared medial y se acerca más a los huesos de la nariz. Las paredes que se alejan más de los huesos de la nariz se les denomina las paredes laterales en las órbitas. Las paredes laterales y mediales se nombran según su cercanía con la línea media que cruza el cuerpo, el plano medio que divide a nuestro cuerpo en izquierdo y derecho. Las paredes mediales son las que se acercan más a la línea media. Las paredes que se alejan más de la línea media son las paredes laterales. La primera área que estudiaremos de la órbita es el techo de la órbita. El techo de la órbita está formado por dos huesos, el hueso frontal y el hueso esfenoides. Mayoritariamente el hueso frontal es la que proporciona la mayor parte del techo de la órbita, el hueso esfenoides en una menor proporción. El hueso frontal es este gran hueso que ves en color amarillo y que es parte del neurocráneo. Protege sustancialmente al cerebro. Sin embargo, la porción que se encarga de formar también la órbita se le denomina la porción orbitaria del hueso frontal. Es esta en color amarillo. Ahora, el hueso frontal presenta diversas características o detalles anatómicos. Por ejemplo, si vemos en una vista lateral al cráneo, puedes ver una especie de elevación aquí en la parte anterior en la órbita. A estas elevaciones o prominencias se les denominan los arcos superciliares, y es el lugar donde se ubican las cejas. Sí, a estas prominencias se les denomina arcos superciliares. Si ubicamos el rostro humano enfrente, pues vemos que es el mismo lugar donde se encuentran las cejas. Sí, las vellosidades que protegen nuestros ojos. Eso no me lo esperaba. Otro detalle anatómico importante sobre la porción orbitaria del hueso frontal es que en este punto, en las paredes laterales, en este punto
que es en una situación anterolateral, a esta región se le denomina la fosita lagrimal, porque ahí descansa una importante glándula del ojo, la glándula lagrimal. La glándula lagrimal es la que nos produce las lágrimas. Pero esta será explicada en otros videos, como el video de las glándulas del ojo. Por eso te invito a que te suscribas, para que puedas recibir la notificación de este próximo video. Por último, hay otro detalle anatómico en la porción orbitaria del hueso frontal. En esta situación anteromedial, en este punto, en esta imagen no se ve muy bien, pero existe una prominencia o gancho óseo llamado tróclea. Esta tróclea sirve para la inserción de uno de los músculos extraoculares, pero será mejor abordado en el video de músculos del ojo. Por eso te recomiendo que te suscribas y esperes este próximo video. Por último, el techo también recibe una pequeña contribución de este hueso en color celeste, el hueso esfenoides, pero solo es una pequeña porción. En conclusión, el techo está formado solo por huesos del neurocráneo, que es el esfenoides, que puedes verlo en esta parte también en color celeste, y el gran hueso amarillo, que es el hueso frontal. La pared lateral está formada en su mayor parte por el hueso cigomático, en este hueso que es color aqua, y también contribuye el hueso esfenoides en este color azul celeste. El suelo de la órbita está formado en su mayor proporción por este hueso, el hueso maxilar en color amarillo, que es un gran hueso y muy importante. Se le denomina superficie orbitaria del hueso maxilar a esta parte. También contribuye en el suelo el hueso cigomático en aqua y una pequeña contribución de el hueso palatino en color rojo. A esta porción se le denomina la apófisis orbitaria del hueso palatino. El hueso palatino tiene mejores funciones en la formación del paladar óseo, que como puedes ver es este color rojo de aquí, el hueso palatino. Por último, la pared medial está formada en su mayor parte por este hueso en color piel, el hueso etmoide. También participa este hueso, el hueso lagrimal en color morado, y también el hueso maxilar en amarillo. La órbita puede sufrir diversas fracturas por diversos traumatismos o golpes. Las regiones más propensas siempre han sido el suelo y la pared medial de la órbita. Una fractura en el suelo puede dañar músculos extraoculares, pero será mejor abordado en el video de músculos. Por otra parte, el hueso etmoides de la pared medial es un hueso neumático. Huesos neumáticos se les considera aquellos huesos que tienen presencia de aire dentro de ellos, como el hueso frontal, maxilar, temporal, el etmoides en este caso y otros. El etmoides posee unas celdillas que son unos huecos o laberintos óseos llamados celdillas etmoidales. Cuando hay una fractura de la pared medial en el hueso etmoides, hay un signo muy característico para diagnosticar la fractura, aparte de una radiografía. Suele ser que cuando las personas se suenan la nariz, suelen sentir presión como de aire dentro de la órbita. Esto puede indicar una fractura del hueso neumático, que es el hueso etmoides. Ahora estudiamos los agujeros. Sin duda alguna, el agujero más importante de la órbita es este pequeño agujero en este punto, el agujero óptico, que es el que transporta, si recuerdas, el nervio óptico que lleva información desde la retina hacia el lóbulo occipital del cerebro. Es muy importante. Esta gran fisura o surco se le denomina la fisura orbitaria superior. Transporta diversas arterias, venas y nervios muy importantes. Esta fisura que ves en este punto se le denomina la fisura orbitaria inferior, que también es muy grande. Ahora, los agujeros menores son los siguientes. A este de arriba se le denomina el agujero supraorbitario, que lleva el nervio supraorbitario y otros vasos sanguíneos y venas. Este es el agujero infraorbitario, que lleva también diversos nervios, como el nervio infraorbitario y arterias y venas. Por último, los agujeros etmoidales, anteriores y posteriores, los puedes ver aquí, en esta parte diminuta. No se ven del todo bien, pero son unos agujeros que llevan vasos sanguíneos y nervios importantes también. Pero sin duda alguna los más importantes son el agujero óptico, la fisura orbitaria inferior y la fisura orbitaria superior, por el gran contenido que llevan en ellos. Otras regiones de la órbita que son puntos óseos son los siguientes. A esta prominencia del hueso maxilar, en este punto se le denomina la cresta lagrimal anterior. A esta otra como elevación o prominencia ósea que está más posterior, se le denomina la cresta lagrimal posterior, y esta cresta pertenece al hueso lagrimal, la anterior al hueso maxilar. Como puedes ver, entre las dos crestas, que son como dos montañitas, entre estas dos existe un surco muy importante que no lo había mencionado, porque no transporta nervios o vasos sanguíneos, sino que transporta un órgano muy importante. Aquí tenemos la cresta lagrimal anterior y aquí la cresta lagrimal posterior ya mencionadas.
Entre esas dos prominencias óseas está el surco lagrimal. Este surco contiene este pequeño órgano que es este. A este se le denomina el saco lagrimal. Este saco lagrimal no produce las lágrimas, sino que participa en el aparato de drenaje de las lágrimas, porque las lágrimas sí se drenan. El surco lagrimal se continúa como un conducto llamado conducto nasolagrimal, que se comunica con los huesos de la nariz. Pero bueno, como ya te había dicho, el saco lagrimal también será estudiado en los videos de las glándulas del ojo. Por eso suscríbete. Algo muy importante de destacar es lo siguiente: la fisura orbitaria superior y el agujero óptico son los únicos que se comunican con otras partes del cráneo. La fisura orbitaria inferior no se comunica con el cráneo, sino que esta fisura se comunica con otras partes de la cara, así como los agujeros supraorbitario e infraorbitario con otras partes de la cara. Los agujeros moidales anteriores y posteriores se comunicaban con partes de la nariz, así como el conducto nasolagrimal y el surco lagrimal, que se comunican también con la nariz en el aparato lagrimal. Sin embargo, en la fisura orbitaria superior y el agujero óptico, las estructuras que llevan tienen otros destinos dentro del cráneo. Si partimos el cráneo y solo mostramos la base del cráneo, la parte de abajo, podemos ver cómo estos agujeros se abren en la estructura interna de la base del cráneo. Mira, en este punto están los agujeros ópticos y aquí las fisuras orbitarias superiores. Son los únicos que se comunican con partes del cráneo. Otras consideraciones importantes e interesantes son las siguientes. Las órbitas tienen forma de pirámides o conos, formas triangulares. Realmente la forma circular que ves de la órbita como una cavidad es la base del cono en esta posición. La base del cono, sin embargo, es una forma de pirámide cuyo vértice es el agujero óptico. Por otro lado, el eje de la órbita no es el mismo del eje del ojo. Las pirámides o las órbitas de forma triangular o piramidal, cuyo vértice es este, el agujero óptico, tienen una orientación hacia lateral, es decir, miran hacia afuera, se alejan de la línea media en su orientación. El eje de la órbita es diferente al del ojo, ya que el ojo se orienta en un sentido anterior, es decir, su eje es recto. Ellos miran hacia adelante, recto. Esto adquiere una gran importancia al momento de valorar los músculos extraoculares y su función. Por último, los agujeros de la órbita son importantes conductos transportadores de importantes vasos sanguíneos como arterias y venas, y también nervios como los pares craneales. Aquí te dejo una tabla con el resumen de los contenidos de estos agujeros. Sin embargo, estos serán evaluados y estudiados más a fondo en